Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast sobre masculinidad y el mundo del hombre. Hoy tenemos un programa realmente especial preparado para ustedes. Nos vamos a adentrar en la vida de David, una figura bíblica cuya historia ha inspirado a hombres durante generaciones. Pero antes de sumergirnos en la fascinante narrativa de David, quiero hablar un poco sobre un tema que ha cobrado mucha relevancia en los últimos años: la voz de los hombres cristianos en la manósfera. Hace no mucho tiempo, los foros y espacios dedicados a la discusión sobre masculinidad estaban dominados por grupos de seductores, los MGTOWs, la gente de la pastilla roja y los entusiastas del fitness. Sin embargo, desde la publicación del libro Salvaje de Corazón, los cristianos comenzaron a tomar un papel mucho más activo en esta conversación. En el libro, el autor desafió a los hombres cristianos a redescubrir su verdadera naturaleza salvaje y a vivir una vida de propósito y aventura, según los principios bíblicos. Hoy estamos muy emocionados de tener con nosotros a Mariano Cepeda, un hombre que abrazó este llamado. Mariano es oriundo de Cosquín, Córdoba, Argentina, y es un cristiano devoto. Su profundo conocimiento de la Biblia y su pasión por compartir las lecciones que aprendió lo convierten en el invitado perfecto para este podcast. Mariano querido, bienvenido al programa, es un honor tenerte acá. Hola Fer, ¿cómo andás? Buenas tardes. Un saludo ahí para toda la audiencia. Y bueno, es un hermoso privilegio poder estar juntos y, como vos bien decías, estar charlando del hombre, del rol del hombre y de lo que Dios quiere del hombre, que es lo más importante, ¿no? Excelente. Toda la Biblia, Dios enfáticamente lo que quiere es darle un propósito al ser humano. Y más eh, teniendo a Jesús como ejemplo, ¿no? La perfección de hombre. Todos los que nos encolumnamos atrás apuntamos, esa es nuestra vara. Obviamente, sin la ayuda de Dios es imposible llegar a eso. Pero qué bueno que tenemos el Espíritu Santo y vamos a ir charlando eh, y pidiéndole a Él sabiduría para que esta charla sea amena, pero profunda también. Excelente, Mariano, me encanta. Bueno, Mariano, como para empezar esta entrevista, me gustaría preguntarte, ¿cómo cambió el hombre a través de la historia? ¿Y cómo ve Dios esos cambios? Bueno, mira, a medida que fue pasando el tiempo, el rol del hombre es completamente diferente. Ha sufrido una transformación, por así decirlo. No es lo mismo el hombre hace 100 años atrás que ahora. No solo las modas cambian, el rol del hombre ha cambiado como esposo, como amigo, como padre, pero por sobre todas las cosas ha cambiado su relación con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre ha decidido vivir independiente de Dios. ¿eh? En esta autosuficiencia que hemos abrazado, hemos creído que podemos solos. ¿Y sabes qué? La Biblia dice que Dios es nuestra fuente de vida. En el Génesis, cuando Dios creó todas las cosas, le dijo a la tierra: produzca la tierra hierba verde, produzca animales, y la tierra produjo todo eso. Al mar le dijo lo mismo, que produzca peces, que grandes bestias marinas. Es una fuente de vida, pero cuando creó al ser humano, ¿qué dijo? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por eso Dios es nuestra fuente de vida. Y cuando el hombre pensó en vivir independiente de Dios, es lo mismo que sacar un pez del agua. El fin, el fin es la muerte. Y Dios mismo lo dice: separados de Él no podemos hacer nada. Entonces, Dios le ha dado un propósito al ser humano, un propósito de vida, pero ese propósito no puede estar Dios ausente. Al contrario, Dios quiere ser parte activa de nosotros y tener una relación. Y eso es lo más importante. Entonces, si nosotros decidimos dejar a nuestra fuente de vida de lado, tenemos un mal fin asegurado, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿ha cambiado el hombre? Sí, ha cambiado, pero el que no ha cambiado es Dios. ¿eh? La Biblia misma dice: el cielo y la tierra puede pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y después Dios mismo dice: 1000 años para mí es como un día, y un día como 1000 años.
Dios es el mismo. Ayer, hoy, por los siglos. Siempre va a ser el mismo. Y el corazón del hombre en su esencia también es el mismo. Las mismas necesidades que tenían los hombres hace 1000 años, las tenemos nosotros. Necesidad de afecto, necesidad de pertenecer a un grupo, necesidad de ser amados. Y todos tenemos esas mismas necesidades. Y aunque en este tiempo ha avanzado la ciencia, ha avanzado la tecnología y queremos llenar ese vacío con muchas cosas, con juegos, con distracciones, el vacío sigue estando. Cuando nos acostamos y apoyamos la cabeza en la almohada, si no tenemos a Dios en nuestro corazón, si no es Dios nuestra fuente de vida, si no es Dios el que llena todo nuestro ser, nos sentimos vacíos. De acuerdo, interesante, Mariano. Hay muchas problemáticas, ¿no es cierto?, que enfrenta el hombre hoy en día, como mucha pornografía, ven mucha pornografía, se quedan procrastinando. ¿De qué lugar ve la iglesia estos problemas de los hombres que enfrentan hoy en día a la promiscuidad, de estar con muchas mujeres al mismo tiempo, no comprometerse con alguien? ¿Cómo ve la iglesia esto? ¿O cómo es desde el punto de vista de Dios una vida significativa para él? Mira, Fer, la Biblia dice que solo Dios llena todo en todo. O sea, solo podemos sentirnos plenos cuando entendemos que Dios es el único que puede llenar nuestro corazón. Salomón, después de dar muchos proverbios y dar muchas enseñanzas, él dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es superficial. Pero el final del discurso es este, dice, conocer a Dios y entenderlo es el todo del hombre. Conocer a Dios y entenderlo, qué piensa, qué siente, qué es lo que anhela Dios en su corazón. El Creador relacionándose con su ser creado más hermoso porque hemos sido creados a su imagen y semejanza. Eso es lo que apunta a Dios. Pero ¿qué hace? Tenemos un enemigo, el diablo, maquilla, y así como a nuestros pueblos originarios les vendieron espejitos de colores, el diablo distorsionó todo lo que Dios, para Dios es algo puro y sagrado, que es el amor. ¿Tá? Y hoy vemos lo que antes era algo íntimo y para el matrimonio, para la familia o para el lecho en el hogar, hoy vemos en la tele, en internet, cualquier tipo de barbaridad que para el hombre hoy es normal. ¿Tá? Y como vos decías, que genera una esclavitud. Eh, pero en realidad es un vacío que queremos llenar. Cuando no tenemos un norte, cuando no sabemos cuál es nuestro propósito de vida, cuando no hemos entendido cuál es el plan de Dios para nosotros, es muy fácil desviarnos, es muy fácil equivocarnos, es muy fácil ser presa de cualquier tipo de adicción, como es la pornografía, como es la droga, como es un vicio. Pero eso es una cuestión de qué? De una inseguridad, de temores nuestros, muchas veces hasta también miedo a relacionarnos con el sexo opuesto. Fíjate qué interesante, ¿no? Cuando el ser humano pecó, lo primero que introdujo el diablo en nuestro corazón es miedo. La Biblia dice que Dios, ni bien Adán y Eva pecaron, Dios los buscó y les preguntó, Adán, ¿dónde estás? Y dice, Adán dijo, me escondí porque tuve miedo. Si él nunca había experimentado miedo, si él no sabía, él vivía en el paraíso y no sabía lo que era ese sentimiento. Bueno, eso es lo que el diablo metió en nuestro corazón. Miedo, temor, inseguridad. ¿Tá? Por eso las fobias, por eso todas las cosas que pasan en nuestro corazón, que necesitamos pastillas para dormir, que nos sentimos inseguros en el trabajo, en nuestras relaciones, aún para criar a nuestros hijos, con nuestra esposa. Pero todo va a lo mismo, apunta a lo mismo. Es nuestra falta de relación con Dios. O sea, Tal cual. Escuché también que como que se habían tapado Eva y Adán como las partes íntimas, también un poco de vergüenza, porque antes no necesitaban taparse porque estaban en el Edén y también experimentaron eso. Claro, también exactamente, también la vergüenza porque estaban desnudos, cuando en realidad cuando ellos vivían, digamos,
de una forma pura, eso era normal para ellos, ¿no? Pero bueno, fue una de las... eh, el diablo, el diablo siempre quiere imitar a Dios, pero llevando a distorsionar todo lo creado, ¿no? Dios creó la familia, el diablo la quiere destruir o quiere demostrar que la familia no sirve. Y en la parte sexual es igual, ¿no? Lo que Dios creó para una relación de hombre y mujer para toda la vida, el diablo te muestra de que con una no alcanza, de que necesitas muchas. En realidad, lo que nosotros reflejamos cuando andamos con muchas mujeres es que no sabemos lo que queremos y que es una cuestión de inseguridad. ¿Eh? No nos llena nada, no nos satisface. Pero bueno, Dios tiene un plan, Dios quiere revertir todo eso. Lo que pasa que, bueno, nos tenemos que acercar a Él, y ese es el propósito de Dios. Ahí Sí. comienza todo. Claro, por ejemplo, hay varias historias de varios, vamos a ponerle profetas o gente o hombres que fueron con historia en la Biblia. ¿No es cierto que tenían varias esposas en ese tiempo? Era como permitido, pero después vino, como Jesús creo que empezó a instalar que ya el matrimonio monógamo, ¿cómo vería la iglesia? Claro, exactamente. En el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto era normal. De hecho, dice la Biblia que Salomón tuvo 1000 mujeres, Un harén de 1000 mujeres. esposas y concubinas. Pero cuando vino el Señor Jesús, vino a reivindicar a la mujer. Ujú. Y a partir de ahí nos es permitido una. Si no, entramos en adulterio, como dice la palabra, ¿no? Tener más de 2 mujeres, más de una mujer, perdón. Ujú. Bueno, y adentrándonos en la historia de David, algo que a mí me apasiona mucho de la Biblia, es, es alguien que yo leo muchas veces y cada vez me voy con una sensación de masculinidad, se respira masculinidad en esa historia. ¿Qué características tiene que tener un hombre para agradar a Dios, Mariano? Mira, vos sabés que a lo largo de la historia hubo muchos hombres que agradaron a Dios. Eh, Dios dice que Enoc caminó con él en compañerismo y en amistad. Y fue tal la amistad que tuvo Enoc con Dios que dice que Dios lo traspuso, o sea, se lo llevó sin morir. Como que Dios dijo, vos no vas a morir, vení conmigo, y pasó de vida al cielo. Y Dios mismo da testimonio de que Enoc agradó a Dios. Y así hay otros, hay muchos. Abraham, Dios lo consideraba un amigo. Otro gran hombre de Dios con muchas características y cualidades para imitar era Moisés. Dice la Biblia que Moisés al principio, cuando era joven, era impetuoso. Sin embargo, al final de su vida dice que era el hombre más manso de la tierra. Fíjate un proceso de estar con Dios, cómo Dios cambió su carácter, y de ser, por así decirlo, agresivo o actuar impulsivamente, terminó siendo un hombre con una paz y una tranquilidad que solamente Dios puede dar. Y él, Aparte, Moisés no era el que era medio tartamudo, creo que era. exactamente, Moisés era tartamudo, por eso usó de vocero a su hermano. Pero fíjate, eh, Dios en ese tiempo dice, yo con el hombre voy a hablar a través de visiones, a través de los sueños, pero no así con mi siervo Moisés. Dice, con él hablaré cara a cara, porque él es mi amigo. Fíjate el privilegio de una persona de llegar a conocer el corazón de Dios de tal manera que Dios te pueda llamar, vos sos mi amigo. Porque Jesús mismo, cuando estuvo en la tierra, él dijo, yo no tengo padre ni madre. Aquel que hace la voluntad del que me envió, ese es mi amigo, ese es mi padre, ese es mi madre. ¿No? O sea, Jesús mismo dijo, yo voy a llamar amigo a aquellos que hacen la voluntad de mi padre. Por lo tanto, podemos saber de que Moisés fue un hombre que hizo la voluntad de Dios, para que Dios lo llamara amigo. Y como vos bien decías, hay un personaje en la Biblia que todo el mundo conoce, aún sin leer la Biblia, que es David. ¿Por qué? Porque David y Goliat, David mató a Goliat, el famoso niño que se enfrentó a Goliat. Pero David no solo fue el que mató a Goliat, la Biblia dice que era el dulce cantor de Israel, el rey más grande que tuvo el pueblo de Dios. Pongamos ahí en contexto de la historia de David, ¿no es cierto? David venía, a ver, el pueblo judío eligió un rey, no así Dios,
Y Dios eligió otro rey para el pueblo. La cosa es así. Cuando el pueblo de Dios llega a la tierra prometida, todos los pueblos de alrededores tenían reyes, pero un rey físico. ¿Por qué el pueblo de Dios no tenía rey? Porque Dios era el rey. Yo soy su rey, le dijo Dios. ¿Para qué quieren rey si yo soy el rey de ustedes? Pero el pueblo quiso un rey físico. Entonces Dios le proveyó una persona que se llamó Saúl. Ese fue el primer rey que tuvo el pueblo de Israel. Pero David saltó a la fama en el famoso encuentro con Goliat. Para que más o menos tengamos un contexto. En esa época David era un niño. Y de hecho, él cuidaba las ovejas de su padre y era despreciado por sus otros hermanos, que eran hombres de guerra. ¿Por qué? Porque era como, vamos a decir, bastardo. Porque no eran del mismo padre, pero no de la misma madre. David, la madre de David no era la misma que la de los otros hermanos. Entonces, los otros hermanos los despreciaban. Y él hacía el papel, digamos, el trabajo más humilde, que era cuidar las ovejas de su padre. Pero fue ahí, en ese trabajo, donde muchos de los salmos, muchas de las canciones, de las oraciones más hermosas, las escribió David junto a las ovejas, compartiendo con Dios sus experiencias y abriendo su corazón. De hecho, cuando David llega al campamento donde estaban en guerra, Goliat salió por 40 veces, dice que salió. Durante 40 días salió provocando al pueblo de Israel, diciendo, a ver, que alguien se enfrente conmigo. Y justo estaba David, que el padre lo había llevado para darle un poco de alimento, queso de cabra y algunos panes a sus hermanos, y justo vio esa escena. Y escuchó que al que se enfrentara a Goliat y lo venciera, el rey le iba a dar su hija. Entonces David se presentó y dijo, yo voy a enfrentarlo. Y claro, el rey Saúl le dijo, pero vos sos un pibe, sos un nene, y este es un hombre de guerra. ¿Qué vas a poder hacer? Entonces fíjate lo que le dijo, lo que le dijo David, ¿no? Dice, mirá, tu siervo es pastor de ovejas, yo cuido las ovejas de mi papá, de mi viejo. Y dice, y cuando un oso o un león ataca a una de las ovejas de la manada, voy yo detrás de ese oso, de ese león, y se la arrebato de la boca y lo mato. Y dice, y este gigante va a ser como un oso, va a ser como un león. Dios me lo va a entregar en mis manos. Y esa es la primera característica de David. David, desde su juventud, era una persona valiente. Una persona que enfrentaba retos, que no tenía temor. Pero no solo era valiente, dice la Biblia que él era prudente en sus palabras. Una persona prudente, una persona que mide, cautelosa. Él era cauteloso en su forma de actuar, de hablar, de moverse, pero era arrojado y valiente cuando tenía que enfrentar adversidades. Y esa es una cualidad que ama Dios, la valentía, jugarnos por Él. Eh, Saber de que Él está a nuestro lado y que no hay reto imposible para nosotros si nosotros lo buscamos y pedimos su guía. Y eso lo que hizo David cuando enfrentó a Goliat. Dice, él se paró delante del gigante y le dice, vos venís a mí con lanza, con jabalina, con escudo, pero yo voy delante de ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él hoy te entregará en mis manos. O sea, él era valiente, pero cauteloso a la vez. No era un arrojado, un kamikaze. Él sabía que Dios le iba a dar la victoria. Aparte le quisieron poner la armadura, todo esto, le pesaba un montón y dijo, no, sacarme todo esto, voy a ir con una onda. Claro, exactamente. Esa es otra enseñanza. ¿Por qué? Porque yo tengo que librar mis batallas con las armas que yo conozco. ¿Tá? Mirá qué interesante. Exactamente. David se calzó la armadura del rey para enfrentarlo, pero él no estaba acostumbrado. Y él dijo, yo no sé usar esto. Mi arma es la gomera, mi arma es la onda. Entonces uno tiene que enfrentar en los momentos de lucha, en los momentos difíciles, usar las cualidades que uno sabe que es fuerte para enfrentar los problemas. No andar experimentando con cosas raras o con cosas que nunca usamos o que no sabemos hacer. ¿Tá? Entonces, David fue delante de Goliat
con lo que él sí sabía. ¿Y sabes por qué tomó 5 piedras? No, ¿Eh? ¿qué pasó? David fue al río y tomó 5 piedras. Cualquiera puede decir, una de dos, le faltó fe, porque si sabía que Dios estaba con él, una era suficiente. Lo que pasa es que muchas veces hay dificultades, hay problemas, hay adversidades en las cuales nosotros tenemos que perseverar en la lucha. No podemos abandonar a la primera. Si él le hubiera errado una piedra, hubiera sacado la otra, y hubiera sacado la otra, y hubiera sacado la otra. ¿Sabes qué? Dice, hay una parte en el Antiguo Testamento cuando el pueblo iba yendo a la tierra prometida, que dice que estaban peleando con otro ejército, y Moisés estaba en la cima del cerro. Y dice que cuando Moisés levantaba los brazos y tenía la vara que Dios le había dado, que Dios le había dicho que con esa vara iba a hacer los milagros, él levantaba los brazos y el pueblo de Israel en el valle, el ejército vencía. Pero cuando él se cansaba y bajaba los brazos, el ejército contrario vencía. Ahí tenemos dos enseñanzas maravillosas. Primero, Dios te dice, nunca bajes los brazos. Dale, esforzate, vamos para adelante. En algún momento vas a vencer, luchá. Tenemos que aprender a luchar. Una de las cosas que muchas veces como personas nos desanimamos y nos desalentamos muy rápidamente y abandonamos proyectos, abandonamos sueños, ideas que tenemos. Pero Dios ama la perseverancia. La persona disciplinada y perseverante logra muchas cosas, logra muchas más cosas que el talentoso. ¿eh? Entonces, fíjate, Moisés bajaba los brazos y el pueblo perdía, retrocedía, el ejército iba para atrás. Entonces Dios te dice, no bajes los brazos. ¿Y sabes lo que hizo Moisés? Llamó a dos para que le tuvieran arriba los brazos. Entonces, si él se cansaba, los otros dos lo sostenían. Y esa es otra enseñanza que Dios nos da. Hay problemas y luchas que no podemos hacerlas solos. Necesitamos ayuda. Necesitamos que alguien nos dé una mano. Muchas veces creemos, no, esto lo voy a enfrentar solo, no voy a contar nada. Y Dios siempre quiere ponernos a nuestro lado a alguien para extendernos una mano. Y a veces, aunque Dios está con nosotros, nosotros somos seres emocionales, tenemos sentimientos y también tenemos ojos y queremos ver a alguien que nos ayuda. Aunque Dios está, Dios también sabe poner personas que nos van a extender la mano y que nos van a ayudar en momentos difíciles. Y eso es también, hay luchas que no tenemos que enfrentarlas solos. Sí, con esto que hablas de levantar las manos, hay unos estudios que hacen como que se van a tirar en paracaídas la gente, algunos hombres, y hacen una posición de poder, como levantar las manos, hacer la pose del campeón, o como alabando a Dios. Entonces son más rápidos para decidirse y se tiran al toque, casi sin pensar en ese vuelo de caída Sin temor. libre, sin temor, así es. Y si se pone una cuestión fetal, así como en una pose fetal, muchas veces no se tiran o tardan muchísimo más o tardan mucho en decidir de tirarse. Bueno, y siguiendo acá con el tema de David, ¿hay algunas otras cualidades de David que podamos aprender nosotros o que se puedan hablar o enseñar? Sí, y debe haber una galaxia de cualidades. David era una persona increíble. Vos sabés que cuando David vence a Goliat y entra al pueblo victorioso, él era un joven, un adolescente. Las mujeres empezaron a cantar: Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Y vos sabés que ese simple cántico que rimaba, por así habrán cantado por eso las chicas del pueblo, a Saúl lo llenó de celos. Y esos celos lo llevaron ¿a qué? A una persecución para matar a David. Por eso, una de las etapas más difíciles de David fue que tuvo que escapar, porque tenía un ejército a sueldo de matones que lo perseguían para quitarle la vida. Y es ahí donde él se esconde en la famosa cueva de Adulam. Y David antes
¿No le tocaba el arpa a Saúl antes de la pelea de Goliat, fue? Ah, Exactamente. Antes de la pelea con Goliat, Saúl estaba atormentado por un espíritu y no encontraba paz, no encontraba tranquilidad. Entonces, uno de los criados del palacio le dijo, yo conozco un pibe que toca muy bien y Dios está con él. Esa era la cualidad. No solo que tocaba bien, sino que Dios estaba con él. o Entonces sea que lo conocía bien a David. lo mandó a llamar, sí, lo mandó a llamar. Y, y bueno, y en verdad cada vez que David tocaba, el espíritu que lo atormentaba lo dejaba de lado, ¿no? Pero bueno, volviendo atrás, imagínate un chico de 17, 16 años teniendo que escapar, dejar su familia, dejar su casa, eh, mm, y escapar a la montaña injustamente, porque él no había hecho nada. Simplemente había cumplido con la parte de él, que era de matar a Goliat. Y él en ese momento fue una etapa difícil, pero que Dios usó para tratar con el corazón de David. Cuando la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, o sea, Dios miraba a David y decía, este pibe es alguien que me agrada, tiene un corazón como el mío, lo amo por eso. O sea, fíjate qué Ujú. cualidad maravillosa. Em, pero no fue de un día para otro, fue todo un proceso, ¿eh? Que comenzó en los pastos, cuidando las ovejas y tocando la guitarra y cantando salmos y teniendo experiencias con Dios y hasta el final de su vida. Pero fíjate lo que pasa en la cueva de Adulán. Dice que mientras David se escondía en la cueva de Adulán, todos los que estaban endeudados, los que estaban afligidos de corazón, quebrantados, esa gente que para el mundo es desechable, se enteró que David estaba ahí y empezó a ir a la cueva. Y dice que llegaron a ser 400 personas. Y en esa cueva David forma su ejército, lo que después la Biblia llama los valientes de David. David agarra a los endeudados, a los afligidos, a los quebrantados de corazón, a los depresivos, a esos que tendrían que estar en el manicomio, y de eso forma un ejército. Y de la misma manera que Dios trató con el corazón de David, sanándolo, restaurándolo, llenándolo de alegría, eso es lo que hizo David con esa gente. Qué bueno es cuando tenemos gente a nuestro lado que saca lo mejor de nosotros, que nos potencia. David fue un líder, una persona que sacó lo mejor de esa gente. Y no solo la restauró, sino que le dio cualidades de él, porque lo llenó de valentía. Si nosotros leemos la Biblia, vemos que esos hombres iban a la guerra y eran feroces en la lucha, en el cuerpo a cuerpo. No como ahora que sacan un arma y te ponen una pistola. Antes era con la espada, mano a mano, donde la valentía jugaba un papel muy importante. Bueno, hay una historia de, no recuerdo si dice el nombre o no, pero uno de los valientes de David, él dijo, cómo quisiera tomar agua del pozo de De tal lado, Belén. de Belén, y estos tipos se metieron allá y le trajeron agua sin que los otros se enteren. Los del otro ejército eran demasiado valientes meterse a un campamento ejército del otro lleno de hombres guerreros para cumplir con David de darle. ¿Y qué hizo David al final? La ofrendó. Tira, ¿no es cierto? No vuelca el agua y dice que no es digno de tomar. Claro, él se la ofrenda a Dios porque dice, eran tres guerreros, tres de los más valientes que él tenía. Como vos bien dijiste, él simplemente hizo un comentario, lo que daría por tomar agua del pozo de mi pueblo, de mi casa, porque él era de Belén y ahí tenía sus ovejas, y estos tres irrumpieron donde estaba el campamento filisteo, el campamento enemigo, y así todo, y le llevaron el agua, y él con un corazón increíble dice, no, esta se la voy a ofrendar a Dios, se la voy a regalar a Dios. Maravilloso. Y uno se paró en un campo y él solo mató como 800. Dice que la espada le quedó pegada. O sea, esa era la valentía. Pero esos soldados llegaron quebrantados, llegaron con dolor en el alma, quién sabe, con una autoestima baja. Y David en una cueva, en silencio, escondido de todos, David forma un ejército increíble que Dios se encarga del libro más leído en la historia, lo tiene registrado.
400 hombres. David decía, vamos a pelear, y ellos salían todos. Él era su líder, lo amaban, daban la vida por David. ¿Por qué? Porque David había sido el instrumento que Dios usó para cambiar sus vidas. Y Dios siempre pone una persona, Dios siempre quiere llegar a nuestro corazón a través de personas que sacan el oro de nosotros. Viste que hay personas que dicen, este saca lo peor de mí, viste que Sí, te sí, súper calenta tanto, comentario. viste, sacan lo peor. Bueno, pero hay personas que al revés, Dios las pone para sacar lo mejor, tus mejores atributos. Y David era esa clase de líder, sacaba lo mejor de sus soldados. Y esa es otra cualidad que Dios amaba, ¿no? Porque no era egoísta, no pensaba en él, al contrario, él se brindaba con su gente, por eso Dios lo puso como rey. Bueno, y alguien cristiano y alguien no cristiano que esté escuchando este podcast, que la habilidad de liderazgo es algo que también hablamos mucho acá, cómo de la iglesia puede fomentar ese liderazgo que en el mundo de hoy, de esto de ser valiente, sacar lo mejor de las personas. Mirá, el líder número uno es Jesús, ¿tá? No recorrió más de 100 kilómetros, se centró en un grupito, lideró a 12 personas y a través de 12 personas cambió el mundo. Y de hecho sus enseñanzas siguen hasta el día de hoy. Y empezaron 12, se fueron a 150, después 3000, 5000 y han pasado más de 2000 años y sigue siendo nuestro líder, nuestro ejemplo, nuestra inspiración. Entonces, ¿sabés lo que hacía Jesús? Primero, predicaba con el ejemplo. ¿Tá? O sea, él lo que decía lo hacía. No tenía dos caras. Y esa era su mayor cualidad. Y después, una de las cosas maravillosas que tenía el Señor era que siempre veía las cosas buenas de las personas. Sabés que uno responde al elogio, no responde a la crítica. Si vos querés que alguien haga algo bueno, alabalo y decirle, mira, vos sos bueno para esto, por eso te encargo este trabajo. ¿Por qué? Porque yo sé que lo vas a hacer bien y yo te puedo asegurar que ese amigo, empleado, lo que sea tuyo, va a dar lo mejor. ¿Tá? Ahora, si vos lo criticás y no fomentás palabras, por eso la Biblia dice que nosotros hemos sido llamados a bendecir. Bendecir quiere decir hablar bien de la otra persona. Eh, mm, ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuál fue su cualidad maravillosa? Aparte de sacar lo mejor de las personas, de predicar con el ejemplo, es la atmósfera que él creó, ¿no? Cuando Dios empezó a crear, en realidad dice que la tierra estaba desordenada y vacía. La tierra ya estaba desordenada y vacía. ¿Qué hizo Dios? Puso la luz y empezó a darle un orden. Y después que le dio un orden a todas las cosas, creó una atmósfera de vida para poner al ser humano. En todas las cosas, en todos los trabajos, en todos los ambientes, aún entre amigos, vos tiene que haber una atmósfera de vida, lo que la gente llama buena vibra. Claro. ¿Está? Entonces, eso es lo que hizo Jesús, ¿no? Tenía en su grupo un médico, un publicano que cobraba impuestos, un pescador, un calentón, había de todo. Pero creó un grupo increíble, y a tal punto que todos dieron la vida por él. Claro, no, y aparte se comenta que los tipos más brutos, más fuertes de esa época eran los pescadores. Claro, por el trabajo que hacían. Claro, y fue Jesús y le dijo, vos seguilo. Y ahí nomás lo siguieron a un tipo que era totalmente bruto. Y eso es alguna imagen que tengo yo, digamos, que tenía yo antes de la película Pasión de Cristo, que creo que fue lograda, después me gustaría saber tu opinión. Pero yo veía otras películas de Jesús. Y yo lo veía medio amanerado Jesús de las películas en ese tiempo, entonces te va formando una imagen que no era La real. correcta o la real, o porque el otro era como muy bueno, era volar palomitas, que esto, y era como muy suave en su forma, ¿no es cierto? Y no encarnaba como el Jesús de la pasión de Cristo, que era más varonil, más con más autoridad, de enseñanza, estas cosas. Es una percepción que yo veía de otras películas antes de eso, y esa Claro, siempre, y de hecho tenemos imágenes o pinturas de que muestran en realidad un Jesús medio amanerado. Claro. En realidad el Señor tenía un carácter fortísimo. De hecho, él mismo dice, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar.
yo tengo en control todas las cosas. A mí no me matan. Yo vengo a entregar, vengo a sacrificarme por amor. En realidad, él nunca perdió el control. Él, eh, en su carácter, lo podíamos ver cuando tiró todo del templo, dice la casa de mi padre, casa de oración será llamada, demostraba el celo y que él era un hombre de autoridad, Claro. pero Convirtieron mi casa en una morada de de ladrones. ladrones, en una cueva de ladrones, exactamente. Lo que pasa que por encima de todo, eh, dice la Biblia que él vino a buscar lo que se había perdido, y lo que vino a buscar, lo venía a buscar en amor, ¿no? Y esa era su cualidad principal, y es la que vemos nosotros. Pero eso no significa de que él no tuviera carácter o le temblara la mano o el pulso cuando tenía que comportarse firmemente. Al contrario, eh, em, a lo largo de los 4 evangelios vemos a Jesús cumpliendo el propósito que el Padre le había enviado a rajatabla y nunca titubeó cuando tenía que hacer las cosas. Lo que pasa que, bueno, nos ama y muchas veces tolera cosas que otro no toleraría. De hecho, cuando sanó a los 10 leprosos, él dice la Biblia que sabía todas las cosas y volvió uno solo a agradecerle. Y él, aún sabiendo que 9 iban a ser desagradecidos, él los sanó igual. Esa muestra el corazón que él tenía, ¿no? Un corazón de compasión, de amor, de misericordia. Por eso es nuestro ejemplo, nuestro más grande ejemplo. Pero David también fue un gran ejemplo. Claro. Y en esa cueva, David mostró otra cualidad que Dios ama, que es la cualidad de poder liderar, ser un líder positivo, ser una persona de cero egoísmo, de compartir lo que uno tiene. La Biblia dice, de gracia recibiste, de gracia tenés que dar. O sea, hay cualidades que vos podés tener, habilidades que son innatas nuestras, las recibimos de arriba, las pone Dios, y Dios dice, che, compartí, extendé una mano, ayudá al otro que es más débil. Y David era de esas personas. Es más, mirá lo que pasa en la cueva de Adulam. Dice que cuando el ejército de Saúl lo estaba persiguiendo, la cueva de Adulán tiene kilómetros para adentro. No es que te metes en una cueva y Claro, no, no. claro, sí Te tenía podés, pasadizo. eso, había Si pasadizos, entraron 400 personas, entonces, claro. era ríos subterráneos. Y dice que Saúl llegó la noche y dice, che, me voy a acostar. Y se metió a la cueva, en un lugar de la cueva, y se acostó a dormir. Y dice que en ese lugar estaba David. Y sus soldados le dicen, mira, Dios te lo entregó en las manos. Matalo, lo tenés ahí. Entonces él no quiso y le cortó un pedacito del manto, ¿no? Y él dice, yo no voy a tocar al ungido de Dios. Dios lo puso, Dios lo va a sacar. Y ese es el corazón también de David, la obediencia a Dios. Decir, no, aunque él me persiga, si Dios no me dice a mí, matalo, yo no lo voy a matar, porque a esta persona la puso Dios. Y si Dios la puso, Dios la va a sacar. Y después cuando se encuentran, David le dice, mira, Dios te entregó en mi mano, yo te podría haber matado. Le mostró el pedacito del manto, de la capa. Pero bueno, David tenía un corazón obediente. Cuando Dios lo manda al profeta Samuel a ungirlo, ¿sabes lo que le dice? Le dice, elegí una persona que no va a dejar caer mis palabras a tierra, que va a hacer todo lo que yo le pida. O sea, una cualidad maravillosa que tenía David era la obediencia a Dios. ¿tá? Cometió muchos errores y la Biblia los muestra también, para que nosotros sepamos de que él no era perfecto, de que era como una persona común y corriente, pero como amaba a Dios, él tenía un corazón sincero delante de Dios. Y la obediencia es una cualidad, una característica que todo discípulo de Jesús debe tener. No, si queremos servir a Dios, queremos ser parte de la familia de Dios, Dios nos exige obediencia. Y si no leemos la Biblia, no sabemos qué obedecer. Por eso es el manual que tenemos, el manual del fabricante. Así es. Bueno, por ejemplo, bueno, en esta historia de estos errores que cometió David está la historia, ¿no es cierto?, que se enamoró de una mujer y al marido o al novio o la pareja de esta mujer lo mandó a la primera fila del De la combate batalla. de la batalla en una guerra y murió este hombre para él quedarse. Entonces viene Samuel y
le da un reto a David, ¿no es cierto?, por lo que había hecho. Y él Sí, se arrepentía ahí de corazón. de corazón. En realidad, llegó un momento donde David ya no iba a la batalla. Y ese es uno de los peligros de estar ociosos, cuando estamos, por así decirlo, al vicio. Ya qué interesante eso. ¿Eh? David ya no iba con sus valientes, se quedaba en el palacio y como tenía tiempo de sobra, puso los ojos donde no tenía que ponerlos, que era en la mujer de su general, Betsabé. Y bueno, él abusó de ella, la violó. Y para salvarse, como ella quedó embarazada, lo llamó a su general, a Urías, y lo invitó a comer. Y después le dice, bueno, quédate a dormir en tu casa y mañana va al campo de batalla. Pero su general era tan noble que dice que se quedó durmiendo en el porche de su casa, no entró. Eh, y van y le avisan a David, che, tenés ahí a Urías, está durmiendo afuera de su casa. No entró. ¿Cómo que no entró? Llámalo. Entonces lo manda a llamar y, y ¿sabe lo que le dijo? Dice, mirá, dice, mis soldados están en el campo de batalla, arriesgando la vida, y yo voy a estar disfrutando con mi mujer. Que eso no acontezca, le dice. Fíjate el corazón No. que tenía. Él tenía su ejército peleando en la línea de batalla y él iba a estar disfrutando acostándose con su esposa. Era mejor que David él. Y David varias veces, hasta que pasa lo que vos bien decís, le da una carta y se toma, dale esta carta allá al capo máximo del ejército, y cuando la lee, era ponelo al frente de batalla y le pregunta, ¿vos leíste esta carta? No, no la leí. Ah, bueno, la cerró. Por eso, después, ese general lo acusaba a David. Yo sé lo que vos hiciste con Urias. Yo sé que vos lo mandaste a matar. Claro, ¿por qué? Porque David se había equivocado. Y él, el ejemplo que le da Natán, que es el profeta que Dios usa, lo vamos a relatar porque es maravillosa la enseñanza que da. Él no tenía que reprender al rey, le tenía que decir, che, te equivocaste, hiciste mal. Pero de una forma realmente con palabra de Dios. Porque si no, el rey tenía el poder y la autoridad para cortarle la cabeza. Entonces va y le dice, ¿sabes qué? Había un hombre que tenía una corderita, tenía una ovejita, que había crecido con sus hijos. Y dormía con sus hijos, comía a la mesa con su familia, era la única que tenía. La amaban, era parte de la familia. Y tenía un vecino que tenía mucha plata, y tenía un montón de ovejas, chivo, tenía de todo. Resulta que viene un amigo a visitarlo y dice, vamos a hacer una fiesta, vamos a matar para comer un asado, vamos a hacer. Y en vez de matar una de sus vacas, de sus ovejas, agarra la única corderita que tenía su vecino y se la mata. Para dársela a su amigo. Entonces dice la Biblia que David se enfureció. Y dicen, hay que matarlo, se puso loco David. Y le dijo el profeta, ¿sabe que esa persona sos vos? Porque Urías tenía una sola mujer. Y vos tenés todas las mujeres del reino. Y vos te venís a fijar en la mujer de tu general. Y él comprendió que había hecho mal. Y eso le costó, porque el niño murió, pero aparte después todos los hijos de David se sublevaron, se rebelaron contra él. Tuvo muchos problemas con sus hijos. Recién al final de su vida, con Salomón, él pudo encontrar esa paz, pero Absalón le quiso arrebatar el reino, lo quiso matar. Y bueno, también David en sus errores, Dios nos deja muchas enseñanzas, porque más allá de que nosotros dependemos de Dios y que Dios nos ama y nos corrige con amor, eh, a veces nos podemos equivocar y tenemos que tener la humildad suficiente para decir me equivoqué. ¿Viste cuando te equivocás con tu esposa o lo retás a tu hijo mal? Nos cuesta decirle, discúlpame, mi amor, la verdad que me equivoqué, actué mal. Y más como hombres. Y esa es parte de la hombría también. Reconocer de que no somos infalibles, nos podemos equivocar. Y Dios ama que nosotros vayamos delante de Él y le pidamos perdón diciendo, papá, me equivoqué, hice mal, ayúdame a corregir. Hay veces que las consecuencias, Dios te perdona, pero las consecuencias están. Si vos asesinás algo, si vos asesinás a alguien, y bueno, va a terminar preso. La consecuencia no se puede evitar.
pero sí Dios te puede perdonar, ¿no? Y que podés encontrar la paz. David después la encontró, porque él había actuado mal. Y así varias veces, ¿no? Excelente. Bueno, y hay algo también, por ejemplo, que se nombra mucho en el libro Salvaje de Corazón, que está minado en la Biblia de historia, ¿no es cierto? Como que necesitan como irse en soledad a algún lado, como al desierto, lo llama mucho la Biblia, como David que se fue solo a la cueva, después vinieron esta gente, los desposeídos, los ignorados, los que están Los por fuera, afligidos. los afligidos. Y bueno, muchas historias van hasta, lo llaman el desierto, la Biblia, que como que están en ese camino solo y como que agarran una fe más profunda o vuelve más fuerte. En el desierto se desatan como muchas cosas para volver a la sociedad Fortalecidos. fortalecido. Y el libro se trata más que nada de estar en ese desierto para fortalecerse, ¿no es cierto? Para volver a la sociedad como con más herramientas para hablar de Dios, para ser mejor hombre o liderar a los demás. Mira, el mayor ejemplo de desierto es el ejemplo de Jesús, ¿no? Dice que él fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y volvió en el poder del Espíritu Santo, volvió empoderado. El desierto es un momento de prueba, eh, y hay momentos que son difíciles, que Dios quiere tratar con nuestro corazón y que sea un mano a mano entre vos y Dios. ¿Tá? Y ese es el momento del desierto. Si vos lográs superar la prueba, si vos lográs, porque Jesús en el desierto fue tentado, se enfrentó, tuvo 3 rounds con el diablo, eh, pero él pasó la prueba y volvió empoderado, volvió en el poder del Espíritu Santo. Y si vos lográs superar ese proceso y dejar que Dios cumpla el propósito por el cual te llevó al desierto, vos salís fortalecido. ¿eh? Vos salís fortalecido. Y otro ejemplo maravilloso fue Juan el Bautista. Dice que de niño él se fue al desierto, ¿no? Buscando la dirección de Dios. Dice, el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Y Dios lo llevó a Juan siendo un niño para hacer después llevar adelante el propósito que tuvo Juan, que fue allanar el camino de Jesús. Y de hecho, toda la vida en el desierto, dice, comiendo langosta y miel, y su ministerio, su propósito duró 7 meses, 8 meses y le cortaron la cabeza. Y Dios lo llevó toda una vida al desierto. Pero Jesús dijo, como Juan el Bautista, no hay otro más grande. Entonces vos fijate, ¿no? El desierto, obviamente que es un momento de soledad, pero a veces necesitamos pasar por esos momentos, ¿no? Hay gente que vive aturdida, hay gente que se aturde con todo, que no pasa un momento, ni una cena con tu esposa tenés, ni un momento a sola con tus hijos, ni el celular hoy en día, en la era de la comunicación, el celular nos hace vivir incomunicados. Viste que recién te decía que vivimos incomunicados, nos cuesta hablar con nuestros hijos. Hoy a nuestros hijos lo cría Internet, le forma valores, le da principios. En vez de ser nosotros como padres, primero porque los amamos, qué mejor que nosotros que los amamos, enseñarles valores, enseñarles lo que está bien, lo que está mal, charlar con ellos. Hoy no hablamos con nuestros hijos, no hablamos ni le preguntamos cómo se sienten, si tienen algún problema. Lo que es sexualidad jamás hablamos con nuestros hijos, le enseña Internet lo que es la sexualidad, la mala sexualidad, como vos bien decías, la promiscuidad, y eso es un problema grave en la familia, porque no tenemos relación entre nosotros. Y No, aparte como que también hablan con sus amigos y para ahí los amigos no tienen la herramienta o la experiencia o, exactamente, o o han sea, guiado para un mal camino. o han sido criados de otra manera, o sea, hay tantos factores que influyen en la vida de una persona y que forman el carácter, ¿no? Eh, por ahí tenés un hijo que el temperamento es más apocado y es más influenciable. Por ahí tenés otro que el temperamento es más fuerte, entonces su carácter es más fuerte y no se deja influenciar tanto. Pero hoy vemos cómo Internet y los videos, cómo moldean el pensamiento de las personas, ¿no? Y hasta a veces la llevan
hasta suicidio, por así decirlo, ¿no? Cuando sufren bullying y tantas cosas. Entonces, una de las cosas que Dios quiere es que en el ámbito familiar nuestros hijos crezcan seguros y amados. ¿Tá? Entonces eso le da una autoestima alta, se sienten queridos, sienten que tienen a alguien y un lugar a donde ir. Y Dios es eso. Hay una canción que yo cantaba cuando era chico y el autor decía, si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir. Y eso es lo que nos pasa como cristianos. Pedro lo dijo así, cuando Jesús todos lo estaban abandonando, él le dijo, ustedes también me van a abandonar, y Pedro le dijo, ¿y a dónde vamos a ir, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nos podemos enojar y a veces no entendemos cómo Dios obra. No entendemos. Y Dios no se enoja si vos te enojas con Él. En cuanto a decirle, Señor, no te comprendo, pero no tenemos a dónde ir. Él es siempre el hogar donde nosotros en los momentos difíciles acudimos. Entonces es maravilloso tener un Dios que nos ama y que a veces nos entiende, entiende nuestro dolor, entiende cuando un padre pierde a un hijo, porque él también lo sufrió. Entiende cuando la gente te abandona o te deja sola, porque a él lo han dejado solo. El mundo se olvidó de Dios, el mundo lo olvidó y lo sacó primero de los hogares, después de las escuelas, y ahora en nombre de la ciencia decimos Dios no existe. Pero como dice la palabra, Dios recompensa a los que le buscan. Y Dios mismo dice, el que me busca, me halla. Entonces, eso es maravilloso. Che, vamos a volver a David, porque hay una cualidad de David que no me quiero olvidar. Después de que forma el ejército y sale de la cueva, David ya lo habían ungido como rey y llega a ser rey de Israel. Y hace dos cosas, David hace dos cosas que tocaron el corazón de Dios. La primera, el pueblo de Israel tenía una cajita de oro que se llamaba el Arca del Pacto. La venían trayendo desde la época de Moisés. Desde que Moisés salió y entró al desierto, Dios le mandó a hacer una caja que se llamaba el Arca del Pacto. Esa caja iba a estar en una tienda que se llamaba Tabernáculo. Y dice, yo voy a hablar y me voy a manifestar en esa caja. Entonces cada vez que Dios hablaba, bajaba una nube y hablaba a través del Arca del Pacto, con los sacerdotes. ¿Sabes lo que hizo David? David puso esa arca en el medio de la ciudad. Y durante 24 horas tenía músicos adorando a Dios. Entonces él se levantaba a cualquier hora, iba delante del Arca del Pacto y buscaba la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, Dios mismo dice, yo deseo restaurar el tabernáculo de David. Acordate, el tabernáculo lo hizo Moisés. Está el tabernáculo de Moisés. Después está el tabernáculo de David, que lo puso en el medio de la ciudad. Y después está el tabernáculo de Salomón, que era en el templo, en la iglesia. La primera iglesia que se hizo, la hizo Salomón y ahí estaba. Son 3 tabernáculos. Dios quiere restaurar el tabernáculo de David. Tabernáculo quiere decir lugar de encuentro. Y David quiere decir amado por Dios. Lo que Dios quiere restaurar con cada ser humano es un lugar de encuentro que Él ama. Dios quiere encontrarse con vos y tener una relación de amor. Por eso Dios quiere restaurar el tabernáculo de David. Dios está esperando que el ser humano se acerque porque Dios quiere tener un encuentro de amor. ¿Qué clase de amor? Y bueno, Jesús lo dejó bien claro. Cuando oren, díganle así, Padre nuestro. Dios quiere que nosotros tengamos una relación como la que tenemos un papá con un hijo. Esa es la relación que Dios quiere tener. Entonces, David hizo eso y a Dios le agradó. Qué bueno, el arca, mi presencia en el centro está. Y cualquiera puede venir a adorar. Y lo otro que hizo que a Dios le agradó tuvo en su corazón hacer la primera iglesia, el primer templo. Pero eso nació en el corazón de David y se llama honra. Hay una cosa es obedecer a Dios y otra cosa es honrarlo a Dios. Una cosa es obedecer a nuestros padres
y otra cosa es honrar a nuestros padres. Y te voy a dejar un ejemplo para que todos lo entendamos. Supongamos que a tu papá le gusta la jardinería y vos sabés que a él el fin de semana no trabaja y le gusta cortar el pasto, qué sé yo. Un día llega cansado y te dice, hijo, cortame el pasto, acomodame las plantas. Vos sabés que a él le gusta eso. Entonces vos qué haces, lo obedeces. ¿Está? Y eso está bien, es obediencia, ¿no? Mi viejo me pide algo, y es más, si yo sé que a él le gusta, lo voy a obedecer. Pero la honra es algo mejor. Vos, vos ves que el pasto crece, vos ves que las plantas, los yuyos se están metiendo en el jardín, y vos decís, che, si a mi papá le gusta el jardín, se lo voy a hacer yo. Y no esperás que él te lo diga. Vas vos un día y le cortás el pasto, sacás los yuyos, haces los surcos. Bueno, eso es honra. No necesitas que tu papá te diga algo para hacerlo. Está claro el concepto. Mirá que bueno. David sintió en el corazón hacerle una casa. Dice, yo vivo en casa de cedro, vivo en un palacio, y el arca del pacto, el arca de la presencia de Dios, en una tienda con telas. No, le quiero hacer una casa. Y Dios le dijo a David, ¿qué? Ni el cielo me contiene, ¿qué casa me va a hacer vos? Y después le dijo al profeta, decirle a David que haga todo lo que tiene en el corazón, pero que no la haga él, porque él tiene mucha sangre, es un hombre de guerra, pero que la haga Salomón, su hijo. Entonces, fíjate, David honraba y amaba tanto a Dios que se adelantó. No necesitó que Dios le pidiera, che, quiero una casa. Él la hizo porque la sentía. Y fue la primera iglesia, el primer templo en toda la humanidad. Y todos van a recordar de que la primer casa de Dios nació en el corazón de David. Fue David el que tuvo el deseo. Es más, todo su tesoro personal lo ofrendó para esa casa. Entonces, David amaba a Dios, David obedecía a Dios, pero David honraba a Dios. Y eso lo llevó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Qué interesante todo. Bueno, y después también nos vamos a meter en un tema de la economía o cómo la gente hoy está buscando la riqueza fácil. Ven un videito de 30 segundos, 40 segundos de uno que gana miles de dólares. Muchos jóvenes también están metidos en eso. De esto de 3 segundos, 4 segundos que te muestran que vos podés tener un Lamborghini vendiendo esto. Más que nada, prácticamente la mayoría son estafando a la gente. O todo esto. ¿Cómo ve la masculinidad cristiana en esto de la economía? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Qué hay que hacer? Mira, es importante. Dios dice, el que no trabaja, que no coma. Así que ya con eso te está diciendo, loco, anda a laburar, no sea vago. Tenés que trabajar. De hecho, dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente. El dinero es poder. Y es un poder maravilloso, bien usado. La palabra dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. No dice que el dinero es la raíz de todos los males. Dice que el amor al dinero. Cuando el dinero toma control de tu corazón y se transforma en tu obsesión. Pero cuando Dios quiere que nosotros prosperemos económicamente y que a nosotros nos vaya bien, porque podemos ayudar, no solo podemos sostener su casa. La palabra dice, traer los diezmos al alfolí y que haya alimento en mi casa, y probadme si yo no voy a abrir la ventana de los cielos hasta que sobreabunde. Yo, como un hijo de Dios, el diezmo y la ofrenda es parte de mi vida, y no es algo que me cuesta o algo que lo hago por obligación. Para mí un privilegio pues, poder sostener la iglesia de Dios, y que el día de mañana Dios valore lo que yo hice por amor a Él. Y el dinero es lo último que se convierte. Vos fijate que por dinero se separan familias, se divorcian matrimonios, se destruyen, se pelean hermanos por herencia. Todo eso es por amor al dinero, ¿no? Sin embargo, Dios es judío, y el pueblo judío son unos genios haciendo negocios. Sí, la mayoría no. ¿Viste? Yo siempre le digo, Señor, dame la sabiduría que le diste a tu pueblo para hacer negocios, pero también le pido al Espíritu Santo que me ayude a ser buen mayordomo, a usar bien ese dinero, ¿no? Porque muchas veces hay gente que está pasando necesidad,
y Dios dice, el que le da al pobre, a Dios le presta. ¿Ah? Entonces, el dinero es poder y Dios quiere que nosotros prosperemos. Hermano, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, dice, pero así como prospera tu alma. O sea, Dios tiene prioridades. La prioridad es nuestro corazón. Sobre toda cosa que cuides, cuida tu corazón porque de él mana la vida. De acuerdo a lo que sos vos por dentro, es lo que vos reflejás. Eh, pero bueno, la economía es algo muy importante. ¿Por qué? Porque influye en el ánimo de la persona, influye en la familia, hay necesidades. Dios mismo dice, yo sé que te tenés que vestir, yo sé que tenés que comer. Dice Dios, no soy tonto, pero buscame primero a mí. Y todo lo demás yo te lo voy a dar. Y el dinero forma parte de esas añadiduras que Dios te da. Obviamente uno no puede pretender que la bendición caiga de arriba sin hacer nada. Claro. Uno tiene que esforzarse, tiene que trabajar. No tenés trabajo, tirás 50 currículum, 60, los que sean necesarios, y decirle, Señor, ahora necesito que vos me abras una puerta. Y Dios lo va a hacer. Te lo dice alguien que puede dar testimonio de eso, y estoy trabajando en un lugar donde Dios me abrió la puerta. Excelente. Bueno, hay una parábola de Jesús que se llama la parábola del hijo pródigo, ¿no es cierto? Que dentro de todo por ahí me siento identificado por ahí con mis hijos, de que por ahí le di mucho, o dentro de todo lo que más podía, ¿no es cierto? Para que se dé la vida, ¿no es cierto? Como el hijo pródigo que se va a la ciudad a- que quería Despilfarrar. a despilfarrar, ¿no es cierto? Y después vuelve y el otro hijo como que está celoso, dice, che, le diste todo, no sé si querés contar la parábola más o menos de cómo es del hijo pródigo y Sí, cómo esto puede enseñar a los padres a que... mirá, en realidad la parábola del hijo pródigo es una de las parábolas más conocidas de la Biblia, porque bueno, el hijo menor le pide la herencia al padre, y como vos bien decís, la malgasta en mujeres y en fiestas, eh, hasta que, hasta que un día se encuentra, dice, comiendo la comida de los chanchos. No hay, para un hijo, para un israelita, por así decirlo, o alguien del pueblo de Dios, el cerdo era un animal inmundo. ¿Te imaginás terminar comiendo la comida del cerdo? Era lo más bajo que podías caer. Eh, la parábola está enfocada en el amor del padre, ¿no? Principalmente, porque dice la Biblia que el padre lo estaba esperando. Y cuando el hijo vuelve arrepentido, no es que vuelve con el pecho inflado y haciéndose el soberbio, no. Viene, dice la palabra que vuelve en sí y se da cuenta que había actuado mal. Y dice, voy a pedirle a mi papá que me haga como a uno de sus jornaleros. Quiero que sea trabajar para él. Y él vuelve y el padre lo estaba esperando, obviamente. Y eso habla del amor de Dios hacia nosotros, ¿no? Muchas veces le podemos dar la espalda, nos podemos alejar, pero en el momento de más necesidad podemos volvernos a Él y Él nos va a estar esperando. Claro, Pero la paradoja, perdón ahí que te interrumpa, la paradoja de esto que me hace sentido a mí que el otro hijo hizo todo bien, se quedó al lado del padre y todo, y el padre como que mata el mejor animal que tenía, como para dar esa comida, todo esto, y hay como una razón para todo, hay como una... Tiene razón el hijo que siente como eso, que volvió a la hermana, está bien, pero nunca mató un bueno, animal para mí, entonces no sabe cuál de los tres es el que tiene razón. no, en realidad el hijo mayor comete un error. ¿Mm? ¿Cuál es el error que comete? Que no se da cuenta que todo lo que tenía el padre también era de él. Él no tenía que pedirle permiso al padre para matar un chancho y comerlo con los amigos, ¿no? Estaba desenfocado en su rol como hijo. Y eso pasa muchas veces cuando nosotros como hijos de Dios no nos damos cuenta de todos los privilegios que tenemos por ser hijos de Dios. ¿Tá? Mira que Entonces, yo tengo privilegios. Un privilegio es gozar de no solo de su amor, de su cuidado, de su compañía. Dios dice, el que tenga falta de sabiduría, que me la pida. Yo tengo posibilidad de ser sabio, de discernir, de darme cuenta, de experimentar su presencia, de nunca, aunque esté solo, no sentirme solo. David mismo decía, bendice alma mía a Jehová y no te olvide de ninguno de sus beneficios. Hay beneficios, hay privilegios por ser hijo de Dios.
y el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo se había desenfocado y estaba perdiendo de vista los privilegios que él tenía por vivir con su padre. ¿No? Y era uno de los privilegios era eso, poder comer, estar tranquilo, disfrutar, compartir con sus amigos. Entonces cuando vuelve el hijo, el chanta, se enojó. Entonces el papá le dice, hijo, vos estás conmigo siempre y todo lo que tengo es tuyo. No me tenés que pedir nada. Querés disfrutar, disfrutar. Dios dice eso. No tenés que pedirme nada, disfrutá de mí. ¿No? Pero Disfrutá de la aparte le presencia. dice, mi hijo estaba muerto y hoy vive, como que cuando se fue... Claro, claro. Y lo que pasa es que, escúchame, eh, vos sos padre, yo también soy padre, y, y uno en un mundo tan difícil muchas veces se llena de temores, ¿no? Y trata de pensar y le pide a Dios que cuide a nuestros hijos. Es algo lógico. Por eso, te imaginás, para el padre era como que lo había perdido, ¿no? Y aparte porque él se había alejado de la familia, de la cobertura de la familia, de los valores de la familia, para malgastar su vida. Pero volvió en sí, que es lo más importante, ¿no? Siempre tenemos oportunidad. Dios hasta último momento, hasta que tengamos nuestro último suspiro, va a hablar a nuestro corazón para que nos volvamos a Él. Obviamente Dios no quiere que esperemos hasta el final, ¿no? Dios quiere que, dice, hoy es el día aceptable, este es el día de salvación. Hoy. Hoy tenemos oportunidad de buscar de Dios, hoy tenemos oportunidad de conocerlo, hoy tenemos oportunidad de que Él le dé un propósito y sentido a nuestra vida, ¿no? Y la parábola del hijo pródigo trata del, más que de todas las enseñanzas del hijo y eso, del amor del padre y de cómo te espera. Dios siempre te espera, es un padre maravilloso. Excelente, excelente reflexión, Mariano. ¿Y tiene algún mandato Dios para el hombre de la familia, el padre de la familia? ¿O qué? ¿O, o los mandatos que tiene para la mujer, el hombre? Mirá, linda pregunta. Vos sabés que como hombre de familia y como esposo, Dios, el mandato que Dios me da es grosso, porque me dice, vos tenés que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, dio su vida por ella. O sea, el ejemplo es el amor que tuvo Jesús por la iglesia que lo llevó a morir en una cruz. Dice, bueno, vos tenés que amar a tu esposa de esa misma manera. O sea, fíjate qué clase de amor quiere que nosotros tengamos para con nuestra esposa y después para con nuestros hijos, ¿no? Como sacerdote de familia. La vara está alta porque el amor que tuvo Jesús por la iglesia fue perfecto. Pero bueno, eh, todo esto me lleva a pensar de la importancia que tiene el ponerme de acuerdo, en este caso con mi esposa, en la familia. Dice la Biblia que hay poder en el acuerdo, porque dice la Biblia, uno puede contra 1000, pero dos puede contra 10.000. No dice contra 2000. Claro, se multiplica Se por 10. multiplica, exactamente. Cuando vos te pones de acuerdo en las decisiones con tu esposa o esposo, Dios hace que se potencie, que se multiplique esa fuerza, ese empuje que tiene el matrimonio cuando tomamos decisiones juntos y nos ponemos de acuerdo. O sea, fíjate la importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de acuerdo, de pactos, y Dios valora que nosotros nos pongamos de acuerdo. Hay veces que uno, por tener un pensamiento machista e imponer lo que uno piensa, eh, avasalla a la otra persona. Yo tengo razón, las cosas son así. Yo prefiero, o a veces es preferible perder un punto de vista, pero no perder la armonía del hogar. Ahí tocaste un tema que muchos están como juzgando, eso, prejuzgando, porque por ahí no conocen de adentro, pero dicen que en la iglesia hay como mucho machismo. Mira, en realidad, eh, cuando vino Jesús, Jesús puso, yo siempre digo, más allá de que Jesús reivindicó a la mujer, yo cada vez que veo a la mujer como persona en sí, yo creo que las mujeres heredaron las cosas más lindas de Dios.
Porque nosotros heredamos la fuerza física, pero ellas heredaron la fuerza mental, la fuerza emocional. Son capaces de cargarse una familia al hombro y, y vienen de laburar, hacen de comer, hacen la tarea con nuestros hijos, hacen un montón de cosas que nosotros no haríamos nunca. Y después son sensibles, son más emocionales. No, aparte, las mujeres de la iglesia que yo conozco están felices con eso de tener esa fortaleza, Sí, ¿no es obvio, cierto? De seguro. todo esto. Vos Pero de fíjate, afuera lo ven como algo malo, que estén como muy metidas a su hombre o cosas así. lo que pasa es que, bueno, hay cosas que uno tiene que ver con los ojos de Dios muchas veces para comprender. ¿Entendés? O sea, de afuera, por ahí no entendés cómo es la dinámica. Pero en realidad, cuando Dios dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán y juntos serán una sola carne, los dos juntos tenemos todas las cualidades de Dios. Las que le da al hombre por un lado, las que le dio a la mujer, y cuando nos juntamos, ¿eh? Por eso esa es la imagen que Dios dice, yo creé al hombre, varón y mujer, a mi imagen y semejanza. ¿Tá? La sensibilidad de la mujer, viste que siempre decimos, che, la mujer tiene un sexto sentido, te dice algo y la emboca, y es que es verdad. Y de hecho Dios dice, hacele caso a tu mujer, hacele Mm. caso, seguí sus consejos. No, y de niño vos estás enfermo. Y viene tu papá y no te da una palabra de te dale, ponete bien, después Mariana ya te levantás y qué sé yo. Y tu madre parece que tiene esos cuidados Sí, sí, ya por naturaleza, por así naturaleza. que te van a cuidar, te van a hacer eso mismo que hace falta para que Sí, te levantes. y la parte amorosa y sensible de Dios la heredaron ellas. El hombre también tiene muchas cualidades hermosas, de hecho la estamos viendo, pero bueno, a veces somos más insensibles o más duros de corazón para dejar que Dios obre, ¿viste? Y la mujer se abre más, entonces Dios a veces obra más. De hecho, cuando decimos que el ministerio de Jesús lo sostenían las mujeres, muchas mujeres de Dios hay en la Biblia, o que Dios usó para hacer grandes cosas. Y podemos hablar mucho también de ellas. Bueno, y un grupo que es minoría, pero que parece que gritan fuerte, ¿no es cierto? En todo esto, que son las feministas, que están en contra vamos a ponerle, que están a favor del aborto, que están a favor que sean libres de sexo con cualquiera, sin impunidad. Bueno, todo lo que dicen las feministas, más o menos, ¿no es cierto? Con todo esto. ¿Cómo ves esto en la sociedad del feminismo extremo y también del machismo extremo? Claro. Los extremos siempre son malos, ¿no? Lo más difícil para una persona es buscar el equilibrio. Primero el equilibrio personal, ¿tá? Cuando hablo de equilibrio personal es espíritu, alma y cuerpo. Pensar una cosa, sentir una cosa y hacer la misma cosa. Eso es estar en equilibrio. Una ¿Eh? congruencia sería. Una congruencia. Y muchas veces nosotros no estamos de acuerdo con nuestro cuerpo, como les pasa a muchos homosexuales que dicen que nacieron en el cuerpo equivocado, y en realidad lo que no hay es una unidad. ¿Tá? Eh, la mujer ha sufrido mucho maltrato, por eso en este tiempo se ha empoderado. Lo que pasa es que se ha pasado de la raya, porque no todos los hombres son machistas, no todos los hombres somos violentos, no todos los hombres deseamos el mal para las mujeres. Tiene que haber un equilibrio en todo, y en las cosas de Dios también. Tanto la mujer como el hombre, tiene que haber un equilibrio. Es más, Dios mismo dice, la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, cuando vos no sabés lo que querés, y tu camino, tu proceder es inconstante. Hoy hace una cosa, mañana hace otra, esto así va buscando Son como... ambivalentes. Exactamente, viste que dice, somos como una nuez en el medio del mar, la ola te lleva para donde quiere. Dios quiere que nosotros seamos no solo personas de carácter, sino que tengamos en claro lo que queremos. Y como hijos de Dios, eh, tenemos que amar a nuestra mujer, recién te lo dije, como Cristo amó a la iglesia, es una vara altísima. Y después darle todos los elementos para que tu esposa, en este caso voy a dar mi ejemplo, logre ser la persona que Dios siempre soñó. ¿Tá? Yo tengo como marido que darle todas las posibilidades para que saque lo mejor de ella. No
subyugarla o meterla bajo el pie. No, al contrario. Tengo que ayudarla a que todos los dones y talentos que tiene sean potenciados, ¿no? Y ella también conmigo. Así trabaja un equipo, así es el matrimonio y así es la familia que Dios sueña, ¿no? Fue una de las primeras cosas que yo empecé a ver de los cristianos, vamos a ponerle, fue el capítulo, vamos, Los Simpson, donde se mostraba a Flanders, un tipo bonachón, bueno, ¿no sentís como que están tildados los cristianos con ese papel así de bonachón, de bueno, demasiado inocente, por decirlo Sí, así? medio tonto, decís vos. Por decirlo así, de esa manera con el tema de Los Simpson, que por Flanders o Sí, también con... sí, en realidad esa es una imagen eh, que por ahí como que uno tiene que pasar por alto todo, pero al principio habíamos hablado de que Jesús era una persona de carácter, ¿no? Em, Dios mismo dice, manso como una paloma, pero astuto como una serpiente. O sea, eh, nosotros no tenemos que dejarnos pasar por arriba. Nosotros tenemos que, en amor, defender nuestra postura, defender lo que dice la palabra de Dios. Pablo decía, hacer legítima defensa de lo que nosotros creemos. ¿Ah? Eh, pero los cristianos somos personas, por así decir, normales, nada más que eh, queremos agradar a Dios y vivir bajo sus valores, bajo sus principios. Y fíjate que los dos mandamientos más importantes es amar a Dios y amar al prójimo. Y ese tiene que ser nuestro punto de partida, ¿no? Primero amarlo a Él, conocerlo y tener una relación con Él. Y Él va a derramar de su amor, dice, para que yo pueda amar aún hasta mi enemigo. Fíjate qué difícil, ¿no? Qué difícil amar al enemigo. Y Porque, aparte de amar al prójimo como a sí mismo, por ahí uno dice, yo no tengo el mismo amor por mí que tengo por mi hijo. Eso daría por la vida por él, que eso también como que es la contra o la antítesis de esto de amar al enemigo, de claro, amarse a uno mismo a comparación de lo que más amás. sí, muchas veces también lo que ocurre es, eh, no puedo amar al otro porque ni siquiera me amo yo. ¿Está? O Claro. sea, por eso dice que la Biblia que Dios ha derramado de su amor en nuestros corazones. O sea, el amor que yo tengo hacia el prójimo a veces no es mío, sino que fue dado de arriba. ¿Está? O sea, y ahí puedo amar a la otra persona. Y Dios mismo dice que lo difícil es amar al enemigo porque en realidad cualquier persona ama a un ser querido. Lo difícil es amar a alguien que, que te hizo mal, que te hizo algún daño. Y bueno, por eso ahí necesitas que el Espíritu Santo obre en tu corazón, ¿no? Y qué interesante esto de amarse a uno mismo. Amarse a uno mismo sería también eso, cuidar su cuerpo, cuidar su alimentación, cuidar su salud. Todo. Todo esto como también para poder amar a otra persona. El amor es integral. Lo que pasa que muchas veces como personas tenemos áreas en las cuales somos disciplinados, ¿eh? Y le prestamos atención y en otras áreas tenemos desorden. ¿Tá? Entonces, vos decís, che, mirá aquel qué bien que le va y sin embargo, ¿por qué? Porque en algunas áreas de nuestra vida las tenemos bajo control y en otras áreas no podemos ejercer ese control que sí tenemos en algunas, ¿no? Claro, hay Entonces, cosas que no se transfieren de una cosa a otra. no, no, obvio que Si no. sabés tocar la guitarra no vas a ser un buen piloto de Fórmula 1 tampoco. Exactamente. Bien, bien. Por eso, eh, cuando hablamos de que somos, tenemos que ser íntegros, íntegros quiere decir de una sola pieza, ¿tá? Que no tiene uniones, sos íntegros, sos de una sola pieza. Eh, Necesitamos que el Espíritu Santo obre, porque hay cosas en nuestro corazón eh, que solo no podemos resolverlas. Por eso Jesús dijo, es mejor que yo me vaya. ¿Cómo puede ser que Jesús, la persona perfecta, diga, es mejor que yo me vaya? ¿Por qué? Porque va a venir alguien que no va a estar al lado tuyo, va a estar dentro tuyo. Y los cambios profundos se hacen de adentro hacia afuera. ¿Tá? Y esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso, en el original griego es paracletos, alguien que está a tu lado para ayudarte. ¿Tá? Dios mandó su propio espíritu, lo más profundo de una persona, el espíritu. Dice, ¿quién puede conocer lo profundo de Dios?
sino su espíritu. Bueno, Dios mandó su espíritu para que viviera en nuestro corazón. Por eso dice la Biblia que tenemos un tesoro en un vaso de barro. El tesoro es de Dios, para que la gloria sea de Él. ¿eh? No cambio porque soy bueno, no cambio porque tengo fuerza, no cambio, no soy transformado. La obra la hace Él. ¿tá? Lo necesitamos a Él para todo. Y Jesús lo dijo, separado de mí, nada podéis hacer. ¿tá? O sea, todas las cosas se hacen unidos a Él. Y por eso dice, todas las cosas fueron creadas, sean visibles, invisibles, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Vos, yo, todo lo que vemos, Dios lo creó para Él, para alabanza de su gloria, dice. ¿Está? Excelente. Bueno, y hay una parte ahí donde David ya está en su lecho de muerte, que pronuncia, ¿no es cierto?, bueno, algo que todos los hombres van a enfrentar, la muerte física, ¿no es cierto? En este caso, después vamos a ver qué opinas de eso. Y él agarra y dice ese hombre, o sea, como tiene miedo, se ve, o no sé por qué dice esa palabra, pero dice, bueno, es hora de ser hombre y enfrentar la muerte física. ¿A dónde vamos después de esa muerte? O bueno, tienen presente lo que es la muerte física en la iglesia cristiana. Dios puso eternidad en nuestro corazón. Nosotros somos eternos, no nuestro cuerpo. Lo que muere es nuestro cuerpo. Del polvo venimos y al polvo nos vamos. Pero nuestra alma es eterna. Dios quiere que nosotros aprendamos a ver esta vida con ojos de eternidad. No todo termina acá. Esto es la muestra gratis. Porque si vos te pones a pensar, ¿qué son 100 años o 80 años comparado con una eternidad? ¿tá? Y es en esta vida donde Dios nos da la oportunidad de conocerle. Es en esta vida donde Dios nos da la oportunidad de buscarle, de abrir nuestro corazón y decirle te necesito, reconozco que no puedo vivir independiente de vos. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para que estemos con Él. ¿tá? ¿Qué pasó? El hombre decidió vivir independiente de Dios y vos fijate a dónde nos ha llevado esa independencia, ¿no? Pero bueno, Dios quiere volver a restaurar la relación con el ser humano. Jesús dijo antes de morir, en la casa de mi padre hay mucho lugar, voy a prepararle un lugar para ustedes. Por lo tanto, yo sé que cuando parta de este mundo, voy a la casa de mi padre. Lo dijo Jesús, y como lo dijo Jesús, yo digo amén. Así es. Y es más, para mí la muerte es el principio de todas las cosas. Lo triste es morir sin Cristo, porque vas a pasar una eternidad sin Él. Y no me quiero más. Dice solamente la Biblia dice que ahí es el llanto y el crujir de dientes. No quiero hablar tanto de eso, pero dice, ahí la gente sufre y llora. Entonces, este es el momento de buscar a Dios. No importa qué estés haciendo, si sos grande, si sos chico, lo importante es que uno invierta su esfuerzo y todos sus sentidos para decir, che, si Dios existe, ¿qué querrá conmigo? Si Dios me creó, ¿para qué me creó? Si dice la Biblia que Dios quiere estar conmigo, ¿por qué me estoy perdiendo esa posibilidad de conocerlo? Yo siempre digo, muchos me dicen, si yo estoy bien, no necesito de Dios, si yo estoy bien. Y yo digo, bueno, sí, esto es como estar comiendo siempre mermelada de higo. Es riquísima la mermelada de higo, si te gusta el higo está bárbaro, pero un día vienen y te dan el dulce de leche. Y vos decís, esto es mucho mejor. Bueno, esto es igual, vos podés vivir una vida comiendo mermelada, pero Dios es mejor que el dulce de leche. Siempre hay algo mejor con Dios, siempre. Nunca te vas a, por así decirlo, aburrir. Con Dios es vivir una vida expectante todos los días, porque no sabes dónde te puede llevar, a quién podés hablar, a quién le podés extender una mano, a quién le podés dar una palabra de aliento, una palabra de ánimo, compartir con alguien que está necesitado. No sabes a quién Dios te puede cruzar en el camino. Y dice, si ustedes no hablan, las piedras van a hablar. Entonces uno tiene que compartir. Y bueno, lo bueno, y yo siempre comparto esto, que no estoy solo, tengo su espíritu. Yo fallo, yo me equivoco, cometo errores, me olvido, soy muchas veces débil y me cuesta hacer muchas cosas, pero tengo alguien
adentro mío que constantemente me está alentando. Vos podés, vamos que podemos, vamos que falta poco. Dios tiene algo para vos, no te lo pierdas. Es hermoso tener al Espíritu Santo adentro mío. Mira qué bien. María, no me acuerdo. Hace mucho tiempo, yo he tenido 20 años, me invitaste a un retiro de jóvenes. En ese tiempo éramos jóvenes los Éramos dos. más jóvenes, sí. Cerca de Tanti. Fuimos ahí a un campamento de jóvenes hombres y he visto yo con mis propios ojos gente que iba a la iglesia que ibas vos y cómo la iglesia lo fue transformando a estos chicos que tenían problemas, que eran en su vida anterior ladrones o eran malvados, por decirlo así, con la sociedad. Y después de un tiempo que yo lo conocí ahí, después de que lo fui conociendo, cómo fueron cambiando en hombres de bien. Viste muchas obras de eso, imagino, a través de los años en la iglesia, y cómo cambia a las personas, Claro. siempre para bien. En realidad siempre nosotros enseñamos que la Biblia dice que somos transformados. Hay un proceso de transformación. La transformación, el origen de la palabra transformación es metamorfosis. Metamorfosis es lo que sufre el gusanito que está en el capullo y después sale transformada en una mariposa. Así es. Eso es transformación. Cuando Dios transforma tu vida, vos nunca más volvés a ser gusano, no se puede. Ya no puedo volver atrás. Dios me cambió, Dios me transformó. ¿Entendés? Entonces, ya se produjo el proceso. Dios transforma vidas, Dios no cambia. Porque cuando vos cambiás, podés volver a cambiar. Hoy pienso así, puedo volver a cambiar. Pero un proceso de transformación, el sapo no vuelve a ser renacuajo. En la metamorfosis no. Va de una cosa a otra. Bueno, vuelve. Esto es igual. Dios transformó mi vida. Ya no puedo volver atrás. Por eso Pedro dijo, ¿a dónde vamos a ir? Ya no puedo cambiar. Ya me cambiaste. Ya no puedo volver atrás. ¿Tá? Ese es el proceso de transformación. Y lo hemos visto en muchas personas. El alcohólico deja de tomar, pero no es abstinencia. No es, no puedo volver a tomar ni una copita de vino. No, Dios te da el poder sobre ese vicio que antes te controlaba. Puedo tomar un vaso, porque ahora el que tiene el poder soy yo. De decir, basta. ¿Tá? Entonces Dios obra así, Dios te da el control de aquello a lo que una vez vos fuiste esclavo. Obviamente no te tenés que descuidar. Dios dice que tenés que cuidar esa libertad. Tampoco si fuiste toda tu vida alcohólico, va a estar todo el día en la cantina. La tentación a veces te puede vencer. Pero cuando se da el proceso de transformación, no volvés a ser el mismo. En realidad Dios quiere que todos seamos transformados, porque para conocer la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, el propósito de Dios, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Dice, no te conformes a lo que el mundo te ofrece, sino renová tu manera de pensar, transformá tu manera de pensar. Y Dios quiere que nosotros seamos renovados en nuestra manera de pensar para que entendamos cuál es su voluntad. ¿Y sabes cuál es la voluntad de Dios? Que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto. ¿Un perfecto qué? Que no tengamos errores, no. Perfecto para una tarea, perfecto para el propósito que Dios pensó, dice, antes de la fundación del mundo. Dice que Dios, antes de la fundación, no había nada y ya había pensado en cada uno de nosotros. Y le había dado un propósito a nuestra vida. Y dice que Dios planeó un camino bueno para que anduviésemos en ese camino. Podemos elegir la zapatilla que nos gustan, la ropa, podemos elegir lo que comemos, podemos elegir nuestros amigos. Lo que no podemos elegir es el propósito de vida, porque eso ya lo eligió Dios, porque es nuestro creador. ¿Tá? Y para llegar a la estatura de ese varón perfecto, Dios instituyó la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia Dios le dio a otras personas dones, cualidades, características guiadas por el Espíritu Santo que te sirven a vos para crecer. Por eso dice que en la Biblia dicen que hay maestros, hay pastores, hay evangelistas, hay profetas, hay apóstoles. Cada uno tiene una tarea. En la iglesia no hay competencia. ¿Por qué? Porque el propósito que vos tenés es diferente al mío. Yo tengo que competir conmigo mismo para saber cuál es mi propósito, para someter mis propios, no digo sueños, pero sí sueños egoístas. A veces pienso en mí y no pienso en los demás
y menos en Dios. Y Dios quiere que primero sea Él. Entonces en la iglesia Dios te va a capacitar, te va a dar las armas, las herramientas, no solo para que vayas creciendo, vayas venciendo, dice, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. ¿Tá? Un amigo lo elegís vos, un hermano en la fe te lo pone Dios. ¿Para qué? Para que vos puedas crecer. Para decirte cuáles son tus errores en amor y ayudarte a avanzar. Tus amigos potencian tus debilidades. El que fuma se junta con los que fuman, los que drogan se juntan con los que drogan. Esos amigos potencian lo débil que sos. En cambio, Dios te pone gente para que vos puedas crecer y avanzar y puedas madurar hasta que estés preparado para cuando Dios te necesite. Así, el famoso dime con quién andas, te Y te diré con diré él. que eso. Lo semejante atrae a lo semejante. Así ¿Está? es. Lo semejante atrae a lo semejante. Dios quiere que vos te... David recibió una manga de endeudados y deprimidos, pero los transformó a él. Dios le dijo a Jeremías, che, que se conviertan ellos a vos, no vos a ellos. Bueno, David convirtió a esa manga de tristes y deprimidos y los hizo valiente como él. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y Dios quiere usar a cada uno de nosotros, ¿para qué? Para que hagamos ese trabajo con otros. Primero hacerlo en nosotros, porque uno no puede dar lo que no tiene. Uno no puede dar lo que no recibió. ¿Tá? Y una vez dice Jesús, y me seréis testigos. Y para ser testigo de Cristo, yo lo tengo que ver primero. Yo no puedo hablar de un Dios que no conozco. Yo no puedo hablar de un Jesús que no tengo experiencia. Primero tengo que vivirla yo. Y después contarle a otro lo que Dios hizo por mí. Amén. Y bueno, y el liderazgo, ¿no es cierto?, que eso conlleva de ser faro para la otra persona y que las otras personas se conviertan en vos, te da una responsabilidad, ¿no es cierto?, muy grande para hacer lo que Dios te mandó. Sí. Ahí cuando viajábamos vendiendo libros, hace muchos años, también en el año 98, 99, íbamos a casas que eran desconocidos también para vos, pero se llamaban hermanos. Luis, bueno, varios que fuimos a varias casas. Gustavo Lobos. Varios que no se conocieron, no se vieron nunca, pero eran hermanos en la fe y se trataban como si fueran amigos de toda la vida. Eso tienen los cristianos, ¿no es cierto? Como que se conocen de otras ciudades que no se vieron nunca la cara, pero sin embargo son como hermanos. Y sí, mirá, primero tenemos un mismo Padre, un mismo Dios, un bautismo y una fe. Creemos lo mismo, amamos lo mismo y tenemos un mismo Dios. Y después Dios nos ha dado a beber de su mismo Espíritu. Y es el Espíritu Santo que Dios puso en nuestro corazón lo que nos hace ver a la otra persona como hermanos. Cree lo mismo que yo, ama al mismo Dios, sirve al mismo Dios. Y eso nos lleva a tener un compañerismo y un amor que no se ve en el mundo. ¿Tá? Por eso íbamos a gente que no conocíamos y nos recibían como si fuéramos de su familia. Y en realidad somos de la familia de la fe. Somos de la familia de la fe. Por eso experimentamos y vivimos experiencias maravillosas con gente que recién conocíamos. Y muchos pueden dar testimonio de eso, ¿no? Terminan en una casa de un hermano en la fe y te pones a hablar y empezás a contar testimonios y experiencias de vida y las cosas que Dios hizo en cada uno de nosotros y terminamos siendo hermanos como lo que somos, ¿no? Por eso pasaba eso. Así es. Vos, Mariano, ¿hay algo que sentí que no te pregunté? ¿Algo que te quedó fuera? ¿Algo que quisieras hablar de acá del podcast? Obviamente, ojalá que hayamos sido claros en algunos conceptos, que la gente ahí, que los que nos están escuchando, todo lo que hablamos pueda llegar al corazón. Y no quiero perder la oportunidad de compartir del propósito de Dios, que en realidad Dios está tocando corazones, Dios no está lejano. Dios no es un Dios que está en el cielo y no mira nuestras necesidades o lo que nos pasa. Al contrario, Dios está cerca, Dios está al alcance de la mano, Dios está al alcance de una oración, de poder ir delante de Él y pedirle auxilio. La palabra dice, entrá confiadamente al trono de la gracia
para alcanzar oportuno socorro. Dios quiere ayudarnos. Pero también hay un protocolo. Él no deja de ser Dios. Aunque nos ama, no deja de ser Dios. Y yo tengo que arrepentirme de mis pecados. Arrepentirme de las cosas que hice mal para poder acercarme a Él. Y bueno, el único puente es Jesucristo. ¿Tá? La Biblia dice que Él derramó su sangre y fue y pagó un precio para que nosotros tengamos la oportunidad de acercarnos al Padre. ¿Tá? Entonces yo puedo ir delante de Dios en el nombre de Jesucristo, reconociendo mis errores, pidiéndole perdón y diciéndole, quiero que vivas en mi corazón. Y eso es lo que la Biblia llama nuevo nacimiento. Vas a ser una nueva persona. Eso está al alcance de todos. ¿Tá? Así que, Ferchu, espero que nos volvamos a encontrar. Seguramente que sí, yo te espero. Ojalá que hagamos algo pronto otra vez. Me encantó a mí la charla. Dale, Espero sí. que la gente también. Seguro. Bueno, ya vamos a preparar algo para la próxima. Y bueno, hay que masculinidad bíblica. Exactamente, que todos los que están escuchando, si hay algún tema, algo que tengan ganas de sacarse algunas dudas o quisieran saber de la Biblia, obviamente uno no sabe todo, uno va aprendiendo. Esto es, la Biblia es por revelación. ¿Sabes lo que quiere decir revelación? Que alguien te tiene que abrir los ojos. En este caso, el único que abre los ojos es el Espíritu Santo. Yo puedo leer la Biblia y es un libro de historia, un libro común. Ahora, cuando el Espíritu Santo me abre los ojos, yo tengo otra clase de entendimiento. ¿Está? O sea, por eso cada vez que compartimos o vamos a leer la Biblia, siempre le tenemos que pedir a Él que nos ayude. Excelente. Entonces, cualquier tema que podemos charlarlo y sacarnos algunas dudas. Siempre se aprende algo nuevo y siempre Dios está obrando. Así que no va a faltar oportunidad. Así es, bueno, yo te conozco hace mucho tiempo y sos un hombre de todas las letras, alguien que admiro mucho. Vamos Así que bien. Mariano, para la próxima ya vamos a ver qué armamos y bueno, veremos el recibimiento de la gente, que comenten lo que quieran y voy a poner las redes de Mariano ahí en la descripción del video para si se quieren contactar con él, el mail y ahí le escriben a Mariano. Dale. Lo que sea. Buenas noches para todos. Muchas gracias Mariano y bueno gente, espero que hayan disfrutado y nos vemos en el próximo podcast.